En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Lelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Emiliana. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Bienvenida a un nuevo capítulo de Disonancias, donde hablamos de los efectos que tuvieron, que están teniendo la irrupción de ciertas demandas sociales y feministas en los espacios de educación superior. Tú eres doctora en psicología, eres máster en estudios de género, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coautora de la Guía de Educación Antisexista publicada en el 2022. Entonces, Lelia, mira, a propósito de eso, quiero empezar para dar un poco de contexto para las y los que nos están escuchando, con una historia que en el fondo ya sabemos, pero sirve para dar contexto y cada cierto tiempo como para refrescar también. En el 2018, bien sabemos, la educación superior chilena fue remecida por una serie de manifestaciones, de movilizaciones estudiantiles feministas, ¿no? Que pusieron sobre la mesa ciertos temas. Bueno, ahí si quieres lo podemos desarrollar un poco más, pero más específicamente como los casos de acoso y de abuso de poder que se estaban dando al interior de estos establecimientos educacionales dentro de las universidades y también la educación sexista que se impartía. Ese, de hecho, fue uno de los pilares fundamentales al momento de impulsar ciertas demandas, entre las que se encontraba justamente la promoción de una educación sin violencia y la elaboración e implementación de protocolos de género que consideraran un poco el panorama más amplio. Entonces, en ese contexto, tú y algunas académicas y estudiantes de la FACSO armaron un equipo de trabajo que básicamente, ahí me lo puedes explicar tú, planteaba la necesidad de cuestionar las lógicas de la producción de conocimiento, ¿no? Y de revisar con perspectiva de género, con perspectiva interseccional, las propuestas curriculares y de qué manera se estaba dando la formación al interior de las universidades. Entonces ahí surge, según entiendo, esta guía de educación antisexista, coescrita por ti y otras académicas, profesoras, Carolina Franch, Paula Hernández, Carolina Castro y Javier Ondurraga. Y ahí, como decíamos, empezaron a escribirlo justamente en el 2018 y terminaron o continuaron más bien después en la revuelta social y la posterior pandemia, que son como dos hitos también claves ahí en eso. Entonces, ¿qué proponía esta guía, así como para empezar? Bueno, sí, efectivamente el 2018 nosotros tuvimos una toma bastante prolongada en la Facultad de Ciencias Sociales, que fue también un espacio de reflexión bien importante, ¿no? Fue durante la toma también que los estudiantes organizaron muchas actividades, las profesoras que trabajamos en temas de género hicimos clases durante la toma, entonces fue un espacio que obviamente también tuvo sus tensiones, pero también fue un espacio como de un poco de pasión por la educación. De hecho, algunas profesoras después decíamos, bueno, así debería ser siempre el aula, más colectiva, ¿no? Con temas que realmente nos interesan, discutir. Y ahí efectivamente una de las muchas no demandas y consignas también del movimiento feminista estudiantil fue el de la educación no sexista. Y nosotros en Faxo nos tomamos bien en serio ese desafío durante la toma, porque obviamente el mayor énfasis, como tú bien decías, estaba puesto en los temas de acoso, abuso, los protocolos, crear institucionalidad de género, etcétera. Y habíamos un grupo que estábamos también preocupados por esas cuestiones, pero que nos preocupaba particularmente el tema de la educación y cómo se estaba abordando, ¿no? Porque había algunas personas que decían, educación no sexista y que era, en el fondo, leer también a mujeres, respetar los pronombres en el aula, pero la verdad es que varias que veníamos ya de los estudios feministas hace muchos años o décadas, decíamos, oye, hay una producción en realidad teórica, política, metodológica súper importante desde el campo de estudios de género y feminista sobre pedagogía, sobre metodología, sobre ciencias sociales, en el sentido de perspectivas que son críticas respecto de ciertas teorías y saberes que se enseñan en ciencias sociales, y nos parecía que en particular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile sería relevante tener discusiones un poco más elaboradas
quizás más elevadas respecto a estos temas. Y eso también considerando que en general cuando nos tocaba a varias profesoras de la Faxo ir a otras facultades que estaban movilizadas o posteriormente siempre decían, pucha, es que nosotros estamos súper mal, no sé, en ciencias, en geografía y ustedes en ciencias sociales, por supuesto que no es tema, por supuesto que ustedes están súper bien, ¿no? Y nosotros decíamos, chuta, no estamos tan bien, ¿no? No, efectivamente, no es que en ciencias sociales estuviese súper instalado el tema de los estudios de género, más allá de que están, ¿no?, históricamente los primeros centros de estudios de género de la Universidad de Chile en humanidades, filosofía y en ciencias sociales, pero un poco quizás desconectados del resto también de la facultad. Uh-huh. Y que yo creo que es una realidad general, que un poco, cada departamento está un poco desconectado entre sí, ¿no? O sea, ni siquiera dialogamos mucho entre los distintos pisos, sea entre sociología, antropología, psicología, educación, trabajo social. Entonces eso fue como un desafío bien bonito y lo que nosotros quisimos con esta guía, que también se demoró tanto en salir, por un lado porque efectivamente vino el estallido y la pandemia y eso también obstaculizó, digamos, el proceso, pero también porque fuimos muy ambiciosos, ambiciosas en el sentido de que queríamos que fuese un trabajo colectivo y participativo. Entonces nosotros empezamos también organizando encuentros para discutir sobre qué es lo que estamos entendiendo por sexismo, cómo nos imaginamos las ciencias sociales no sexistas. Entonces fue todo un proceso de levantamiento de información a partir de encuentros, digamos, participativos que sistematizábamos, pero también después un levantamiento de información a través de encuestas, para que en la guía incluyéramos ejemplos de sexismo de nuestra propia facultad, que obviamente después había que anonimizar y todo el rollo, ¿no? Entonces hicimos encuestas de pregrado, posgrado, hicimos encuentros sin recursos también, ¿no? Entonces una vez que uno vuelve a clase, post-movilización es bastante complejo, digamos, lo que implica la gestión del tiempo. Pero nos interesaba también que la guía no fuese la típica guía. Entonces, parte del trabajo fue revisar muchas guías y un poco posicionarnos respecto a cómo queríamos que nuestra guía fuese, qué cosa nos parecía que era importante recuperar de otras guías, pero también en qué sentido queríamos que nuestra guía fuese diferente. Y ahí una de las cosas, por ejemplo, es el nombre, ¿no? Antisexista y no no sexista, claro, recuperando un poco una crítica histórica que el no sexismo está vinculado también a ciertas corrientes de feminismo más liberales, ¿no? Que de alguna manera asumen que es posible ser neutral respecto al sexismo. Y nosotras recuperamos ahí una crítica más feminista antirracista, en el sentido que no basta con ser no sexista, hay que ser antisexista. Claro, ¿no? totalmente. Y poner ahí un énfasis en la responsabilidad, en la agencia, y también en que no, si es que no asumíamos una responsabilidad colectiva y no asumíamos que esto iba a ser un proceso inacabado además. No es que aplicamos la guía y se acabó el sexismo en Faxo, ¿no? Sino que más bien implicaba asumir un compromiso de por vida que tiene que ver también con que el sexismo, el racismo, el clasismo, ¿no? Son cuestiones que van cambiando a lo largo del tiempo, la manera en la cual se manifiestan y se viven. Entonces nos parecía que eso era muy relevante y por otro lado que la guía dialogara con la complejidad del campo de estudios de género y feminista. Y eso implicaba que ahí hubo, no sé, también participó Claudio Duarte, otros profes, que trabajábamos todos con distintas perspectivas, ¿no? Algunos con perspectivas de género más clásicas, otras con perspectivas más decoloniales, otras postcoloniales, otros más teorías queer, disidencias sexuales. Entonces quisimos también que esta fuese una guía que dialogara con este campo que además está atravesado por tensiones, ¿no? Donde no hay una sola manera de entender la educación, donde no hay una sola manera de entender el género, ni el sexismo, ni el patriarcado, y que todo eso está atravesado entonces por distintas corrientes de pensamiento y que nosotros creíamos que en ciencias sociales era importante, digamos, que existiera ese debate porque también implicaba distintas maneras de entender la violencia, ¿no? Claro. Y ahí vemos que hay corrientes que son completamente incluso opuestas dentro de los feminismos y que al mismo tiempo dialogan con distintas manifestaciones en términos de movimientos sociales, de activismo también, formas de entender la lucha, formas de entender la teoría, los conceptos, de entender el poder, ¿no? Que no son unívocas. Entonces, totalmente. Eso es un poco el gran desafío que nosotros creíamos que estábamos queriendo enfrentar. Después vamos a hablar un poco más de las tensiones, que es algo que me interesa mucho, esas contradicciones también que surgen como al interior de movimientos que por lo demás se van dando sobre la marcha, porque no es que tengamos, más allá de que tratemos de hacer guías y manuales que ciertamente son fundamentales, pero no son activaciones, movimientos que se rigen por una sola guía, básicamente. Entonces, obviamente ahí van surgiendo tensiones. Incluso en las y los que practicamos esto, o sea, cuántas veces nos hemos visto nosotras mismas como
frente a estas como disyuntivas, contradicciones, tratando de ver de qué manera resolver eso a nivel interno. Pero quiero detenerme solo en una cosa a modo de detalle que me parece interesante porque estas son las típicas cosas que van abriendo otras, ¿no? Como no sé, una cosa es de qué manera implementar la no violencia dentro de la formación, dentro de las materias, dentro de lo que se estaba impartiendo en las universidades, y otra cosa es también después como mirar hacia atrás y ver el mismo ordenamiento interno de la universidad o de ese establecimiento. Como que se me hace, hago el paralelo como con las empresas que no sé, hacen como el greenwashing o el pinkwashing o en ciertas temporadas del año emiten mensajes, emiten contenido que está dentro de una línea, pero después si uno se pusiera a ver cómo está ordenada a nivel interior esta empresa, cómo está estructurada, nos damos cuenta que en verdad no está para nada alineada con lo que están diciendo, con lo que están promulgando. Entonces creo que es interesante de esta guía que en el fondo, me imagino, ahí cuéntamelo tú, pero que es algo que ustedes proponen, pero fue abriendo otras cosas también, me imagino. Sí, o sea, yo creo que una de las preocupaciones centrales que teníamos también es que al momento en que nosotros empezamos a elaborar esta guía y que se empieza a institucionalizar más estos temas en las universidades, ¿no? Las demandas de igualdad de género, no discriminación, contamos también con una experiencia internacional que ha sido muy crítica con cómo estos procesos se han llevado a cabo en otros países y en otras universidades. Entonces yo justamente el 2000 había viajado a un congreso sobre género y educación donde el gran tema había sido los fracasos de las políticas de género y la institucionalización del género. Y una de las cosas que me acuerdo que las discusiones que tuvimos era, chuta, estamos repitiendo todo lo que fracasó en otros lugares, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Y ahí, por ejemplo, claro, está el trabajo de Sara Ahmed, que es quizás un poco más conocido, ¿no? Que es un libro que se llama On Being Included, sobre ser incluido, ¿no? Y que critica un poco esto, lo que ella llama compromisos no performativos, ¿no? Y si las Claro, universidades terminan sacando protocolos, políticas, etcétera, pero el protocolo en sí mismo es el criterio bajo el cual se juzga si la universidad está siendo o no sexista. Entonces, claro. cuando le dicen, pero ustedes tienen este problema, no, porque tenemos esta política, no, porque tenemos esta guía, ¿no? Entonces, tampoco Exacto, queríamos claro. que la guía se convierte un poco en un, ¿cómo se dice esto? En una prueba, ¿no? Porque la guía no sirve de nada si no se usa, ¿no? Si Claro. la guía no se usa, si no sirve como un insumo para la discusión, para la transformación, en el fondo no tiene ningún sentido, ¿no? Y en ese sentido no queríamos que fuese una guía no performativa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos también un poco al debe, que implica qué hacemos con la guía. Tenemos que hacer talleres con la guía. La hemos incorporado como lectura en los cursos transversales de género, pero son cursos que son difíciles, que son poco valorados por los estudiantes porque tienen pocos créditos. Entonces, hay muchas dimensiones en las cuales efectivamente hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que sucede cuando se dan los procesos de transversalización. Y lo otro es que efectivamente quedan a cargo de las personas encargadas, las direcciones y oficinas, que muchas veces son personas solas, a veces es una dupla, pero sin recursos, ¿no? Y que son como la persona encargada de género o la persona encargada de inclusión, desigualdad, que terminan completamente reventados, ¿no? Con burnout y frustrados, ¿no? Por muchas ganas que tú tengas de hacer las transformaciones. Creemos que efectivamente cuando la responsabilidad recae en un individuo y no colectivizamos el proceso, si no asumimos una responsabilidad colectiva e institucional para dar respuesta a los desafíos, en el fondo vamos a quedar cortos sí o sí. Y eso Sí. era un poco parte también de cómo pensamos la guía, porque la guía se puede leer de distintas maneras. La guía tiene un aspecto que es muy reflexivo, ¿no? Que hay muchas preguntas que tienen que ver con la reflexión sobre la propia práctica docente, sobre cómo armamos los currículum, pero también genera insumos para que se pueda reconocer la materialización del sexismo, racismo, clasismo, la heteronormatividad en las instituciones educativas. Y al mismo tiempo hay una invitación a hacer universidad de otros modos, que yo creo que esto otro que tú hablas, que es muy difícil, ¿no? O sea, también era miremos, ¿no? Miremos, en nuestro caso, ¿no? La Casa de Bello, que son instituciones que desde sus orígenes son profundamente coloniales, Claro. capitalistas, elitistas, ¿no? Patriarcales, heteronormativas. Jerárquicas, Entonces, claro. ¿hasta qué punto nos estamos pegando cabezazos contra la pared? Nosotros pensábamos en términos de que sí nos parecía importante, digamos, el tema de la formación, ¿no? Y pensar también las dinámicas de poder en el aula, pero también los contenidos y la desvalorización de los feminismos en tantos saberes, que por lo general
y eso fue otro proceso que tuvimos también, que entrevistamos profesores. Yo tuve un inicia y después otro proyecto en el cual estuve haciendo como investigación cualitativa, y aparecía fuertemente incluso profesores diciendo no existe la teoría feminista. O sea, son Imagínate. movimientos de mujeres, son interesantes, tienen demandas interesantes, pero teoría, ¿de qué me están hablando? ¿No? O sea, epistemología, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ahí también considerábamos que había un desconocimiento muy grande, pero también un poco interés en conocer, ¿no? Y un ninguneo muy grande respecto a este campo de saberes. Algo quizás que yo creo que sigue pasando, especialmente, no sé, por ejemplo, en mi disciplina, en mi rubro, desde la escritura, el periodismo, la investigación, estos temas se siguen como metiendo en una sola categoría, más que plantearlos como temas que cruzan todos los ámbitos y las dimensiones sociales. Mientras se siga metiendo en una sola categoría, es evidente que no vamos a entender que esto es algo que cruza y que nos compete a todas y todos. Pero más allá de eso, quiero decir que igual el contexto en este caso de la elaboración de esta guía y todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que impulsaron ustedes, fue clave, como que acá esta serie de acontecimientos que ocurrieron en esos años fueron fundamentales para que en verdad se pudiera como abrir este debate y conversarlo, ¿no? Ustedes de hecho dicen en la guía que sin las movilizaciones feministas del 2018 esto no hubiese sido posible, no hubiese sido posible elaborar esta guía. Y yo creo que ahí esto también se cruza con que hay ciertas cosas que la pandemia, además de la revuelta social, que ciertamente fue fundamental en esto también, pero la pandemia ya dejó de evidenciarlo, como que lo dejó mega hiper evidente. Uno de estos temas, por supuesto, siendo la crisis de la organización social de los cuidados y también las desigualdades sociales, y de maneras como muy crudas y muy evidentes, ¿no? Eso fue lo que pasó en la pandemia, como incluso hay una cosa ahí como con la tecnología, con cómo se nos mostró que estudiar, me refiero a estudiar para incluso para como primaria, secundaria, dependía de si tenías ciertos insumos y herramientas para poder estudiar o no. O sea, claramente ahí no había equidad, era como si tienes un computador vas a seguir estudiando, si tienes red vas a seguir estudiando y si no, no. Y si en el fondo como, no sé, si tus padres lo van a necesitar, hay ciertos niños y niñas que se van a tener que quedar en la casa. Entonces fue muy burda la manera en la que se evidenció la desigualdad social y la desigualdad de género, pero va de la mano, que había, ¿no? Entonces, en el fondo, como que lo que me parece interesante es que incluso de antes los feminismos ya estaban abordando cada uno de estos escenarios, ya lo estaban hablando y además estaban evidenciando que no había una sin la otra, como que todos estos fenómenos sociales estaban interrelacionados. Sí, o sea, efectivamente no fue debido a las movilizaciones feministas y las feministas y las disidencias tuvieron que tomarse las universidades para que las Claro. demandas fueran escuchadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso obviamente, más allá de que las demandas no empiezan en el 2018, ¿no? Son mucho más antiguas, habíamos tenido históricamente, ¿no? Distintas protestas, pero quizás no algo tan masivo y tan a nivel nacional y que además dialogaba con un contexto internacional particular. Entonces eso le dio como una potencia especial y una capacidad de ser escuchadas de las demandas, ¿no? Y yo creo que efectivamente gracias a eso pudimos sacar un montón de guías y se pudo avanzar en institucionalización, como que confluyeron varios factores, ¿no? Y por otro lado, claro, yo creo que esa un poco introducción que hacemos también de recuperar los contextos posteriores a las movilizaciones feministas tenía que ver también con enfatizar de que estos temas no pasaron al olvido, porque Claro. sí había en algunos ámbitos de la universidad un poco una idea de ya fueron los feministas. Entonces, esto que nosotros recogemos de leer en clave feminista lo que sucedió en el estallido, en la revuelta social y en la pandemia, fue una estrategia también. Es decir, esto no ha pasado a un segundo plano, porque en términos de la institución sí la demanda de género un poco pasó a segundo plano. Nosotros nos quedamos bastante solas también algunas profesoras, muchas de las estudiantes que estaban participando activamente en la guía se titularon en ese momento. Entonces, también, digamos, esa introducción que hacemos tiene que ver también por qué estamos publicando igual esta guía tantos años después, porque obviamente en un principio nosotros que la queríamos sacar el año 2019, pero nos agarró la máquina y nos agarró el mundo, digamos, la vida, ¿no? Y todo lo que sucedió. Entonces yo creo que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Y al mismo tiempo la importancia de que efectivamente el campo de estudios
de género feminista hace bastante rato ya no piensa unidimensionalmente, no está pensando en articulación con el racismo, con el clasismo, con el colonialismo, la heteronormatividad. Entonces también queríamos un poco hacer una apuesta por una mirada no tradicional, no liberal del género, que implicara también esta necesidad de mirar las estructuras de opresión, de poder, de desigualdad como articuladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, que el feminismo tiene que ver con la lucha contra el capitalismo, contra la explotación laboral, con la lucha contra el colonialismo y el racismo, ¿no? Que es algo que también hemos visto de manera muy clara, incluso preguntándonos por qué en nuestras universidades hay, casi todos somos blancos mestizos. O sea, también es en la ausencia de, ¿no? Porque de repente hay una tendencia a mirar el racismo solo en relación a ciertos temas, que es un poco lo mismo que tú decías antes. Yo en otro proyecto entrevisté a activistas, bueno, antirracistas, feministas, y también decían, bueno, cuando vamos a los encuentros feministas nos dicen que vayamos a la mesa de migraciones, ¿no? Pero nosotros queremos hablar de racismo en la mesa de educación, queremos hablar de racismo en la mesa de vivienda, queremos hablar de racismo, o sea, nuestro tema, y yo creo que nos pasa un poco igual con esta idea de género-mujer, que quedamos como relegadas a ciertos temas y no transversalizadas, y por supuesto ahí una mirada más decolonial e interseccional es más desafiante aún. Claro. Porque también nos obliga a mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Como al interior de los propios feminismos ha habido históricamente clasismo, racismo, ¿no? Heteronormatividad, ¿no? Y yo creo que eso es súper interesante y es un ejercicio muy necesario. Por eso también yo creo que es procesual y no acabado. Y hay desafíos que son muy bonitos también porque tienen que ver en términos de complejizar la manera en que entendemos las desigualdades y las exclusiones sociales y al mismo tiempo reconocer que desde el campo de los estudios feministas tenemos décadas de aportes en esa línea, décadas, pero que no los leemos, que no nos los enseñan en la universidad, a no ser que vayas a hacer un programa específico que sí recoja, digamos, esas discusiones. Claro. Entonces, también nosotros, por ejemplo, veíamos eso respecto al abordaje de la violencia, ¿no? En la universidad. ¿Y por qué en general en las instituciones abordar la violencia se dialoga con cierta corriente de pensamiento feminista y no con otras que históricamente no están de acuerdo con subir las penas, no están de acuerdo con que la cárcel va a acabar con la violencia, no están de acuerdo con que sean protocolos, digamos, que en el fondo lo que hacen es aumentar la exclusión, el abandono, sino pensar también los procesos de reparación, de prevención, de responsabilización como algo, digamos, más complejo, cuestionar las dicotomías víctimas-victimario, inocente-culpable, hombre-mujer incluso. Y yo creo que ahí estos son debates que además están abiertos, no es que están zanjados, ¿no? Están abiertos y se siguen actualizando, articulando, son históricos también, a veces un poco frustrante porque uno dice, chuta, estamos discutiendo de nuevo esto que en realidad ya se había discutido hace 40 años, pero bueno, estamos ahí, el contexto es distinto, por lo tanto la discusión no es exactamente igual y yo creo que en eso estamos un poco. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Lelia, y en ese sentido entonces, que lo hemos hablado a lo largo de toda la conversación, pero quiero que lo pongamos como de manera muy, dentro de lo que se puede, como muy explícita, ¿cuáles son entonces los aportes de estas pedagogías feministas, estas pedagogías críticas, de pensar, como hemos dicho también, las formaciones desde otros lados, ¿no? Desde el disenso, y de llevar estas conversaciones, estos debates, abrir estos debates que pueden ser incómodos en los espacios de educación superior, en universidades, que por lo demás como espacios que, como dijimos antes, fueron gestados en sociedades desiguales, entonces ciertamente replican esas desigualdades. Claro, y ahí obviamente no son solo las pedagogías feministas, yo creo que históricamente no muchas pedagogías críticas, anticoloniales, antirracistas, feministas un poco se han preocupado de esto que también pudiéramos llamar educación para una mayor justicia social y que en el fondo tiene que ver con una educación que sea explícitamente política, porque toda educación es política, pero a veces de alguna manera oculta, ¿no?, esa politización. Oculta, por ejemplo, que muchas veces la educación es muy meritocrática y neoliberal en el sentido que decimos, bueno, queremos igualdad de condiciones para insertarnos exitosamente en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una definición o una manera de entender la igualdad y la inclusión en la educación, pero aquí estamos pensando cómo formamos personas y colectivos que tengan las herramientas analíticas, críticas, que les permitan comprender las características más estructurales o más sistémicas de la desigualdad y cómo todas las personas hemos sido socializadas dentro de estos sistemas opresivos. Entonces yo creo que eso es súper relevante, ¿no? Que hay una dimensión que es más estructural, más macro, pero
también está esta dimensión micro, y eso es algo que han trabajado mucho los estudios feministas y las pedagogías feministas. O sea, nosotros también internalizamos el sexismo, internalizamos el racismo, no estamos por fuera. Y eso implica también entonces esta disposición a mirarnos constantemente al espejo, a mirar las instituciones de las cuales somos parte, a mirar las sociedades de las cuales somos parte, y avanzar en miradas que sean más integradas, en el sentido que también nos permitan ver las relaciones entre, ¿no? Lo que ya decía antes, sexismo, clasismo, pero también patriarcado, capitalismo, neoliberalismo, colonialismo, racismo, y al mismo tiempo, ¿qué implicancias tiene eso para la educación? ¿Qué implicancias tiene pensar, formar aulas, ¿no? Que sean espacios abiertamente políticos en los cuales haya un cuestionamiento abierto a estas relaciones, ¿no? Sexistas, racistas, clasistas, entender también las políticas del conocimiento desde un lugar de poder, ¿no? Como qué tipo de teorías se nos enseñan, por qué no sé, en antropología ha sido, ¿no? Por ejemplo, una disciplina que en muchos sentidos ha producido y promovido conocimientos racistas, ¿no? Que generan diferencias entre seres humanos. No sé, hemos sabido que en las universidades ha habido conocimiento, ¿no? Eugenésico también abiertamente, que muchos grandes pensadores decían cosas tremendamente misóginas respecto a las mujeres, Claro, que claro. hubo todo un campo de saberes que justificaba el por qué las mujeres no podían ser o no debían ser educadas igual que los varones. Entonces, yo creo que tiene que ver también con mirar críticamente nuestra propia educación, pero también pensar una educación distinta, digamos, que implica querer formar personas que estén apasionadas, que tengan ganas de cambiar la violencia en el mundo, ¿no? Que sentir, digamos, ese ámbito más transformador de la educación, y que eso es algo que se puede dar si es que tenemos los conocimientos y la capacidad de entender cómo funcionan, ¿no? Estos sistemas de desigualdad, de exclusión, inclusión, y que en ese sentido, ¿no? Nosotros pudiéramos generar herramientas a partir de esa conciencia, pero también una acción, ¿no? Porque la pedagogía tiene que ver con eso, y yo creo que los feminismos, claro, por un lado tiene que ver con las pedagogías que buscan pensar el aula de otra manera, ¿no? Las relaciones de poder en el aula, cómo tener debates incómodos, cómo manejar el disenso, ¿no? Las pedagogías del disenso, y yo creo que también es súper relevante, ¿no? No es solamente como adoctrinar respecto a una verdad, respecto del patriarcado, etcétera, sino cómo tenemos discusiones que implican reconocer que además las personas tenemos experiencias que son muy distintas. La manera en que nosotros hemos sido socializados, pero la manera también que debido a cómo nos movemos en relaciones de privilegio, opresión, implica que nuestras trayectorias de vida han sido distintas. Tenemos creencias distintas, religiosas, políticas, etcétera. Entonces, ¿cómo facilitamos espacios de diálogo también en esa línea, que no se conviertan en olimpiadas de la opresión? Porque también es un concepto que se ocupa mucho en teoría interseccional, la olimpiada de la opresión, como quién es el más oprimido, quién es el más privilegiado. Y el Totalmente. privilegiado es como la persona mala, ¿no? Y el oprimido es la víctima, que es más pura y tiene más autoridad para hablar, y se convierte también en un ambiente que puede ser muy hostil. Pero el riesgo también es que se implemente un género despolitizado, más masivo quizás, porque en el fondo quizás lo despolitizado es como más fácil de procesar o de digerir, y que muchas veces es el que se termina institucionalizando. Lo vimos cuando en el fondo, no sé, como se vuelve masiva la causa, cuando se empieza a mercantilizar la causa, como muchos eslóganes que a lo mejor pierden un poco como lo sustancial. Acá me pregunto por qué es importante que sepamos que si bien esto, acá hay una discusión si es que eso le sirve o no al movimiento, pero en el fondo más allá de eso, como por qué es importante que sepamos que no basta solamente con eso, o que no basta solamente con la retórica, o que no basta solamente con mensajes, o eslóganes, o pancartas, o protocolos, como estábamos hablando. Sí, yo creo que efectivamente es un riesgo, ¿no? De la masividad, la despolitización. Y ahí no quiero decir que la masividad sea siempre algo negativo, porque creo que también ahí hay una potencia, hay algo que tiene que ver con instalar también en ámbitos que exceden, digamos, el ámbito académico. Vimos como la gente empezó a hablar de feminismo en el metro, en los matinales, y eso era relevante porque llegaba a lugares donde no necesariamente llegamos a los espacios de formación superior, que por lo general también tienen este corte, digamos, más elitista en términos de quiénes pueden o no pueden participar de ese tipo de espacios. Pero al mismo tiempo, efectivamente, lo que a muchos nos preocupa cuando hablamos de masividad y despolitización tiene que ver para mí con la individualización de los problemas sociales, cuando empieza a volverse más hegemónica en el sentido que se vuelve sentido común
una manera de entender el género que es más cercana a los abordajes unidimensionales que apelan a la igualdad de oportunidades, que apelan a que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, que son definiciones que han sido muy cuestionadas por otras corrientes de pensamiento feminista, ¿no? Que justamente van a decir de qué igualdad me están hablando, si las mujeres no son iguales entre ellas, ni los varones son iguales entre ellos. Además también es una manera muy binaria, ¿no? Y dicotómica de entender los feminismos. Y ahí efectivamente lo que sucede en esa despolitización es que se pierde de vista la dimensión estructural, histórica, económica de esas desigualdades, ¿no? Cuáles son las raíces de esas desigualdades y también un poco pensar a quién le ha servido ese sexismo y ese patriarcado colonial, capitalista, neoliberal, ¿no? ¿Quiénes sí han logrado habitar bien ese tipo de sociedad, de instituciones, etcétera? Y por otro lado, ¿no? Eso también tiene que ver con cómo nos imaginamos las transformaciones que queremos, porque si solo queremos más mujeres en puestos de poder, etcétera, ¿no? Que son por lo general, ¿no? Las estrategias que rápidamente quizás se pueden resolver, pero que después vemos que no mejoran las condiciones materiales de vida de la mayoría de las personas en la sociedad. Claro. O no nos permiten ver de qué manera una sociedad también patriarcal ha sido tremendamente desfavorecedora para los varones, por ejemplo, en muchos sentidos. Yo creo que las perspectivas no feministas de género nos permiten entender violencia, bullying, violencia entre pandillas, o sea, muchas cosas que son preocupantes para la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, ahí también está, yo creo, la crítica al punitivismo, que también es una crítica, es una quizás tensión, ¿no? Histórica entre corrientes feministas de pensamiento, y justamente son aquellas, ¿no? que han estado más cercanas a un feminismo, a una mirada antirracista, anticolonial, que han estado más bien preocupadas por las experiencias de encarcelamiento masivo que ciertas poblaciones han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Que por lo general son poblaciones, ¿no? que han vivido el racismo, el clasismo, el transodio, digamos. Hay poblaciones que están sobre representadas en las cárceles y son aquellas feministas que han estado más cercanas a esas poblaciones y a esas sensibilidades las que en el fondo han desarrollado otras maneras de entender la solución al problema de la violencia. Entonces, no es tanto como decir las funas están buenas, están bien o están mal, sino más bien cómo avanzamos en acabar con la violencia, en erradicar la violencia, ¿no? Y un poco entender que la verdadera justicia no es la venganza o que la otra persona no sea encarcelada y sufra, ¿no? Porque también tenemos una idea de justicia muy vinculada a esta idea de que el otro tiene que sufrir. Claro. Y no a que la violencia tiene que dejar de ocurrir. Es otro, digamos, el foco que ponemos, y cuando tratamos de entender las raíces también, qué es lo que llevó a que esa violencia ocurra, la perspectiva también es distinta porque nos obliga a mirar estas otras dimensiones, que tiene que ver con cómo nos insertamos en estas sociedades que son tremendamente violentas en muchos sentidos. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.